El cáncer de ovario continúa siendo la neoplasia maligna ginecológica más letal. A nivel global, continúa siendo la tercera causa de mortalidad por cáncer en este género y más del 70% de los casos se diagnostican ya en etapas avanzadas. Para Venezuela, en el año 2018 se diagnosticaron 1.100 casos nuevos con 650 defunciones. En cuanto a la supervivencia global, a los 5 años pasó de un 36% en 1975 a un 50% para el año 2010. Es importante destacar que esta patología ha mostrado esta tendencia, si bien muy discreta en mejoría de la supervivencia global, se ha mantenido de forma sostenida. En la última década, la mejoría desde el punto de vista de la escogencia de los pacientes, específicamente de los pacientes con enfermedad avanzada, para tratamiento quirúrgico de entrada o bien tratamiento con quimioterapia adyuvante, sumado además al advenimiento del bevacizumab y de otros agentes biológicos, ha permitido una mejoría importante, como vamos a ver posteriormente, en cuanto a la supervivencia global y a la supervivencia libre de progresión. La mitad de las pacientes lamentablemente recaerán a los 2 años. Es la tendencia que se observa casi de manera invariable desde hace ya algunas décadas y ya el 70% de ellas tendrán una recaída a los 5 años de haber sido tratadas de forma primaria. El 75% de estas recaídas ocurren normalmente después de los 6 meses, lo que permite una excelente ventana de oportunidad para el tratamiento de estas pacientes con nuevos esquemas a base de platino. Como bien sabemos, pues el punto de corte para considerar una paciente platino o un tumor platino sensible es justamente a partir del 6.º mes. Lamentablemente, aquellas pacientes que registran una recaída, en la mayoría de ellas, casi un 90%, fallecerán a causa de la enfermedad primaria. En cuanto a los fundamentos teóricos que soportan el uso de la citorreducción secundaria en la recaída del cáncer epitelial de ovario, en primer lugar tenemos la reducción del volumen del tumor previo a la quimioterapia. Este es quizás uno de los elementos más robustos de la indicación. Asimismo, se registra un incremento de la perfusión de los eventuales focos residuales, especialmente cuando se realiza una citorreducción secundaria óptima, es decir, con lesiones o focos menores de 1 centímetro. En estos focos, la misma cirugía puede generar una mejor vascularización, lo que permite pues la incorporación mucho más fácil de los agentes citotóxicos o de los agentes biológicos. Asimismo, hay un aumento en la fracción celular en división, lo que hace una célula mucho más vulnerable a la acción de la terapia antineoplásica y una mejoría en la competencia inmunológica en el huésped. El otro elemento es quizás un elemento que es mixto, porque si bien la platinosensibilidad es un concepto que permite de manera muy sencilla la toma de decisiones ante una recaída de un cáncer epitelial de ovario, también el hecho de que se registre los criterios para un tumor platino sensible, este actúa como un excelente marcador fenotípico de mejor pronóstico cuando se compara con aquellas pacientes con tumores platino resistentes. Para el año 2009, Robert Bristow y colaboradores publican en Gynecology Oncology un metaanálisis en el cual se evaluaba el verdadero papel de la citorreducción secundaria en la recaída del cáncer epitelial de ovario. Este interesante estudio logró reconocer 2 elementos de mucho interés. El primero de ellos es la única variable clínica independiente relacionada con una mayor supervivencia posterior a la recurrencia fue el logro de una citorreducción secundaria completa. Un concepto que hoy, como sabemos, también se aplica a la citorreducción primaria. Asimismo, la llamada ley del 10 por 3, y es decir, que por cada 10% de incremento en la proporción de pacientes en las cuales se logra una citorreducción secundaria completa, asimismo se lograba un incremento en la supervivencia de alrededor de 3 meses. Y por último, una de las conclusiones en las cuales llega Bristow, no en esta misma publicación, sino en uno de los capítulos de los libros en los cuales participó, es que la cantidad de tumor residual
constituye un factor pronóstico mucho más importante que la cantidad de tumor extirpado. Esto es un elemento vital a la hora de nosotros llevar toda esta información, especialmente al personal en formación, a nuestros residentes en cirugía oncológica y en ginecología oncológica. Ahora, ¿qué se considera una citorreducción secundaria? Bueno, en primer lugar, es todo acto quirúrgico precedido de una citorreducción primaria óptima, que la diferencia de aquellas pacientes en las cuales son sometidas a una cirugía de intervalo. En segundo lugar, esta cirugía primaria debe estar seguida de un esquema de quimioterapia a base de platinos y taxanos con una respuesta satisfactoria y sostenida. Y, lógicamente, para considerar el concepto de citorreducción secundaria, el elemento más importante es que existe una recaída documentada desde el punto de vista clínico y o paraclínico, lo que la diferencia de la cirugía de segunda mirada o second look, la cual es una modalidad quirúrgica actualmente en desuso. Es decir, para considerar una citorreducción secundaria se debe tener en cuenta la presencia de un esquema de tratamiento que incluye una cirugía citorreductora óptima y un esquema de quimioterapia a base de platinos y de taxanos con una respuesta satisfactoria y sostenida. Ahora, ¿cómo es evaluado el papel de la citorreducción secundaria entre los años 2009 y 2013? En cuanto a las recaídas platino resistentes, el objetivo o el rol que debe cumplir el equipo quirúrgico es sencillamente ayudar al equipo de oncología médica a realizar una medición y localización de la enfermedad desde el punto de vista clínico e imagenológico con un solo fin, y es el vigilar la respuesta a las líneas sucesivas de tratamiento farmacológico. En estos casos, y es un elemento que aún se mantiene, la cirugía citorreductora no ha mostrado ningún beneficio en ninguno de los estudios realizados hasta la fecha. En cuanto a la recaída platino sensible, sabemos pues que la citorreducción secundaria, específicamente entre 2009 y 2013, fue considerada como un elemento interesante, sumada siempre a un esquema de quimioterapia adyuvante a base de platino. Bien sea como monoterapia o en combinación con otros agentes, y que se constituyó hasta el año 2013 como el elemento estándar en el tratamiento y abordaje de la recaída platino sensible de cáncer epitelial del ovario. Si bien el metaanálisis publicado por Bristow en 2009, que ya acabamos de mencionar, se basaba específicamente en data retrospectiva, no controlada y con criterios de inclusión bastante disímiles, siempre se mantuvo como un elemento, el elemento más robusto para apoyar la citorreducción secundaria como parte del esquema de tratamiento de una recaída platino sensible. Se comenzaron indudablemente a hacer metodologías para establecer específicamente una metodología confiable para predecir la citorreducción secundaria completa, que es quizás el elemento al cual debemos apuntar, y es tratar de lograr en el caso de una recaída mucho más, casi o más importante que en la citorreducción primaria, el logro de una citorreducción secundaria completa. Para los años entre 2006 y 2011, el grupo de Philipp Harter y colaboradores, un grupo alemán, diseñaron dos estudios. El primero de ellos, el Desktop 1, seguido del Desktop 2, que fue un estudio de validación sencillamente desde el punto de vista clínico, en el cual se probó una escala de evaluación que se llamó el AGO Score, en el cual se tomaba en cuenta en el momento de la recaída la ausencia de ascitis, las condiciones clínicas óptimas, y que las pacientes habían sido sometidas a una cirugía primaria en la cual se logró una citorreducción completa. Con este elemento, para el año 2010, en una revisión sistemática de Cochrane, desde el punto de vista literal, se concluyó que no se identificó ningún estudio que haya comparado la efectividad y seguridad de la citorreducción secundaria y quimioterapia en cáncer de ovario recurrente. El beneficio en términos de supervivencia global y libre de progresión
al ser comparada con la quimioterapia sola, no pudo ser establecida en esta revisión. Asimismo, concluyen que es necesario diseñar ensayos que permitan responder a este interrogante y abordar el tema de seguridad para mejorar la calidad de vida y disminuir la morbilidad postoperatoria. Quizás esto fue uno de los momentos interesantes en la citorreducción secundaria, ya que los hallazgos del metaanálisis de Bristow apuntaban en cierta forma de algún beneficio sobre de la citorreducción secundaria en el tratamiento de una recaída platino sensible. Sin embargo, esta revisión sistemática de Cochrane, realizada en 2010, no solamente abordaba la ausencia de evidencia que soportara de manera robusta el beneficio final de este acto quirúrgico, sino que la relacionaba con una morbilidad y mortalidad postoperatoria que no era nada despreciable. En una nueva revisión realizada en 2013, Cochrane concluye lo siguiente: la cirugía puede estar asociada con la prolongación de la vida en algunas pacientes con enfermedad sensible al platino. En particular, la citorreducción completa se asocia con una mejora significativa en la supervivencia, aunque esto puede deberse a la biología de algunos tumores que facilita la cirugía en lugar de la cirugía en sí. La citorreducción secundaria debe considerarse en mujeres con cáncer de ovario recurrente de forma individual. Con esta opinión y con esta conclusión de esta nueva revisión realizada por Cochrane en el año 2013, no solamente se ponía en tela de juicio el valor de la citorreducción secundaria y, lógicamente, como ya comentamos, su eventual riesgo de generar una morbilidad innecesaria en una paciente que podría perfectamente someterse a quimioterapia sin necesidad de la cirugía, sino a la posibilidad de que la citorreducción secundaria completa estuviese más que todo mediada por una biología en cierta forma más generosa que aquellas pacientes con una biología mucho más agresiva. En su segunda parte de las conclusiones, los datos se limitan a estudios sin aleatorización y con una edad media entre 50 y 60 años, lo cual puede representar un sesgo. Asimismo, concluye que los riesgos de una citorreducción secundaria deben equilibrarse con los beneficios potenciales de forma individualizada. De manera que para finales del 2013 tenemos un panorama aún mucho más difícil de entender desde el punto de vista del real valor de la citorreducción secundaria en la recaída del cáncer de ovario, y para este momento la mayoría de las escuelas a nivel por lo menos occidental utilizaban como primera opción la realización de una quimioterapia de segunda línea con esquemas a base de platino en lugar de indicar una citorreducción secundaria. Quizás en este tiempo el criterio más importante para eventualmente someter a una paciente a una citorreducción secundaria era aquella enfermedad con menos de 2 focos y focos perfectamente resecables, la mayoría de ellos menores de 5 centímetros y lógicamente en pacientes en muy buenas condiciones clínicas. Ya a partir de 2012-2013 comenzamos a ver la proliferación de nueva evidencia muy interesante, específicamente en estudios metodológicamente diseñados de manera impecable. El primero de ellos es el estudio SOCCER, que es un estudio holandés, el cual se corrió entre el año 2012 y 2017. Lamentablemente este fue un estudio excelentemente diseñado, pero con un desempeño bastante precario. Tuvo que ser cerrado de manera prematura. Era un estudio multicéntrico aleatorizado, controlado en fase 3, el cual las razones que se argumentaron para su cierre prematuro fue el bajo reclutamiento, el caos, como los mismos autores describen, en la inclusión de pacientes para citorreducción secundaria y para quimioterapia. Y a pesar de su cierre prematuro, se logró una conclusión que luce relativamente interesante, y es que este grupo pues determinó que sería interesante evaluar la disminución del uso del CA-125 en el monitoreo de las recaídas de las pacientes. Pero esto es un tema que se escapa de lo que queremos tratar en esta conferencia. En segundo lugar, el gran estudio norteamericano
que es el estudio GOG 213, el cual se corrió entre diciembre de 2007 y junio del 2017. Un estudio también muy robusto, aleatorizado, multicéntrico internacional en fase 3, en el cual se evaluaron pacientes con cáncer de ovario recurrente platino sensible. Es importante resaltar que el objetivo principal de este estudio fue estudiar el beneficio de la adición del bevacizumab concurrente y posteriormente en el mantenimiento al esquema tradicional estándar de carboplatino paclitaxel. Y como segundo objetivo de estudio, evaluar el impacto real de la citorreducción secundaria en el tratamiento de la recaída platino sensible en cáncer de ovario. Desde el punto de vista de los resultados, este estudio reporta una tasa de citorreducción completa de 63%, una cifra bastante buena, específicamente cuando se conoce que no utilizaron ningún tipo de triaje o sistema de triaje prequirúrgico para predecir las tasas de citorreducción. Asimismo, en estos pacientes, en este grupo de pacientes, se utilizó el bevacizumab como parte del tratamiento ayudante de mantenimiento en un 84% de las pacientes, las cuales constituyó a criterio libre del equipo tratante y contó con un seguimiento de cerca de 35 meses. Fíjense qué ocurrió en cuanto a la evaluación de la razón de riesgo para mortalidad entre citorreducción secundaria y versus no cirugía. Se logró un HR de 1,28 con una supervivencia global de 53,6 meses versus 65,7 meses respectivamente. Esto no resultó estadísticamente significativo, que fue uno de los elementos primarios que se comunicaron en los informes preliminares que este estudio arrojó. En cuanto a la razón de riesgo para mortalidad, específicamente cuando se estudiaron aquellas pacientes sometidas a citorreducción secundaria versus aquellas que no fueron sometidas a cirugía, aquellas que recibieron quimioterapia a base de esquemas de platino sin bevacizumab, este HR fue de 2,18 en comparación con un HR de 1,03 para aquellas pacientes que recibieron quimioterapia a base de platino más bevacizumab. También una diferencia que no alcanzó la diferencia desde el punto de vista estadístico, lo que hace ver pues que el uso de bevacizumab no mejoró en ningún momento el perfil de la citorreducción secundaria como parte del tratamiento en el caso de la recaída. La supervivencia libre de progresión en comparación de las pacientes con citorreducción secundaria versus aquellas sin cirugía, es decir, con quimioterapia sola, fue de 18,2 meses versus 16,5 meses en el grupo no quirúrgico, con un HR de 0,88, el cual no resultó tampoco estadísticamente significativo. De esta manera, el estudio GOG 213 concluye ya en el cierre de su informe final que, a pesar de la seguridad demostrada y ya comprobada inclusive en el metaanálisis de Bristol de la seguridad de la citorreducción secundaria en pacientes con recaída de enfermedad platino sensible, esta no se asoció con una mejoría en la supervivencia global y libre de progresión cuando se comparó con aquellas pacientes que no fueron sometidas a citorreducción secundaria, sino al uso de quimioterapia sola o bien quimioterapia con bevacizumab. No obstante, cuando se revisa los datos específicamente en la evaluación del el verdadero papel de la citorreducción secundaria, este estudio presenta claras limitaciones. En primer lugar, vemos que pacientes sin criterio para citorreducción secundaria fueron distribuidas aleatoriamente en los distintos brazos de quimioterapia. Asimismo, aquellas pacientes que sí tenían criterio para una citorreducción secundaria fueron distribuidas aleatoriamente para citorreducción secundaria más quimioterapia versus aquellas que fueron sometidas a quimioterapia sola. Recordemos que la tendencia, inclusive para el momento del inicio de este estudio, es desarrollar algún tipo de metodología o algoritmo que permita predecir la posibilidad de una citorreducción secundaria óptima.
En el caso de las pacientes incluidas en el estudio GOG 213, salvo la presencia de carcinomatosis difusa, no hubo ningún sistema de selección que permitiera predecir una citorreducción secundaria completa o R0, como bien incluye, y vamos a ver posteriormente, el estudio de la serie Desktop. Asimismo, no se estratificó, lamentablemente, que hubiese sido una data interesantísima evaluarla, no se estratificó los resultados de esta citorreducción secundaria y cómo en la calidad de la citorreducción primaria a la cual fue sometida la paciente en su tratamiento inicial. El segundo gran estudio que viene a preconfigurar un cambio importante en el tratamiento estándar de la recaída de cáncer de ovario platino sensible es el estudio Desktop 3, la más reciente versión de la serie Desktop, que es un estudio específicamente con sede en Europa. Este estudio, en su última versión, el 3, incluyó 407 pacientes en recaída platino sensible, en un diseño multicéntrico de diseño aleatorizado en fase 3. Este estudio o esta serie de estudios, una de las cosas interesantes, como lo comentamos anteriormente, es que logró establecer un sistema o escala a fin de predecir la posibilidad de lograr una citorreducción secundaria óptima que desde el comienzo, desde justamente la publicación del metaanálisis de Bristow, se conoce que el objetivo más deseable justamente en la citorreducción secundaria es lograr una citorreducción completa, es decir, una citorreducción R0. Esto también evita, pues lógicamente, estos sistemas de predicción que cada vez son más fiables y sensibles, permiten escoger a estas pacientes y que tengan una alta probabilidad de salir con una citorreducción completa y no someterla a una cirugía innecesaria que eventualmente podría retrasar el inicio de la quimioterapia de segunda línea a base de platino, que sabemos que tiene un gran beneficio justamente en estas pacientes. Bueno, este sistema fue un sistema bastante sencillo, un sistema que cuenta con 3 criterios, los cuales son, digamos, criterios que deben cumplirse los 3. En primer lugar, una citis menor de 500 cc, unas buenas condiciones clínicas, unas condiciones clínicas óptimas y quizás el más importante y muchas veces el más difícil de lograr porque, como sabemos, las tasas de citorreducción completa o R0 han ido creciendo poco a poco en los últimos años, pero anteriormente era una rareza desde el punto de vista clínico, ¿no? Es decir, aquellas pacientes con citorreducción completa R0 en la primera cirugía. Al igual que en el estudio GOG 213, fueron distribuidas para citorreducción secundaria más quimioterapia versus quimioterapia sola. Fíjense, en cuanto a la distribución y, digamos, el quebrantamiento de la metodología o de los criterios de inclusión para la rama no quirúrgica fue más o menos similar. El 8.9% de las pacientes que correspondieron a la rama no quirúrgica fueron intervenidas por múltiples razones, decisión del cirujano o preferencia de la paciente, y un 6.4% de las pacientes asignadas al grupo quirúrgico no fueron intervenidas también por múltiples razones. Fíjense qué ocurrió con la tasa de citorreducción completa. Este grupo, como les comenté, pues está utilizando de manera muy activa y con muchísima sensibilidad este esquema o escala para predecir la citorreducción completa o R0. Como vimos en el GOG 213, en el cual no se utilizó ningún sistema de predicción ni clínica ni imagenológica, se logró una tasa de citorreducción completa de 60%. En este caso se logró una tasa de 72.5%. Una cifra muy parecida a la que se logra con el uso del sistema de predicción laparoscópica en cirugía primaria propuesta por el grupo de Fagotti y colaboradores, que está alrededor de un 80 y tanto por ciento. Quizás esta cifra no se aparta mucho, o sea, específicamente conociendo pues que las pacientes con una recaída muchas veces debutan con una enfermedad bastante voluminosa. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, para el grupo de citorreducción secundaria fue de 14 meses versus 19.6 meses para aquellas pacientes con cirugía
que no fueron sometidas a citorreducción secundaria, con una diferencia que fue estadísticamente significativa. Esto es para los resultados preliminares. El tiempo medio de inicio de la terapia siguiente, que fue uno de los valores o de uno de los parámetros que se estudiaron en este trabajo, fíjense que para el grupo sometido a cirugía fue de 21 meses, es decir, el tiempo que tardó la paciente en recibir una nueva terapia para una nueva recaída fue de 21 meses versus 13.9 meses para aquellas pacientes que no recibieron el tratamiento quirúrgico. Esto fue una diferencia estadísticamente significativa y uno de los hallazgos más interesantes en esto, este es el reporte preliminar del año 2017. Y otro de los eventos interesantes que se logra en este informe previo a su cierre fue que el 26% de las pacientes del brazo quirúrgico y el 16% de aquellas pacientes no sometidas a cirugía superaron el tiempo de supervivencia libre de progresión 1, es decir, el tiempo que tardaron entre la finalización de la quimioterapia primaria y la recaída, es decir, el tiempo de supervivencia libre de progresión en aquellas pacientes que fueron sometidas a cirugía secundaria fue mucho mayor y desde el punto de vista estadístico, como ya vamos a ver, fue estadísticamente significativo. Este reporte preliminar informa una supervivencia global de 83% a los 2 años y en cuanto al tiempo de primera recaída, es decir, la recaída mayor de 12 meses tras el tratamiento primario, el 75% de las pacientes del grupo quirúrgico y el 76% de las pacientes incluidas en el brazo no sometidas a citorreducción secundaria recayeron después de los 12 meses, es decir, más allá de los 12 meses, una cifra verdaderamente inusual cuando se compara con otros estudios similares. En cuanto a la proporción de pacientes que recibieron esquemas a base de platino en ambos brazos, estaba perfectamente balanceada, o sea, más del 87% recibieron esquemas con platino en la segunda línea de tratamiento y la mortalidad a los 60 días reportada en este informe preliminar es de 0 y 0.5% para el brazo quirúrgico y no quirúrgico respectivamente. Ya para 2020 se comunica una tasa de citorreducción completa de 75%, lo cual es una excelente cifra, lo cual hace ver que la utilización del sistema AGO, es decir, el triaje prequirúrgico, permite una adecuada selección de las pacientes que tienen una alta probabilidad de terminar con una citorreducción completa tras la cirugía secundaria. Cerca del 90% en ambos brazos recibieron esquemas de segunda línea a base de platino. En este caso también se mantuvo ese equilibrio ya conocido en los reportes preliminares. Y en cuanto al endpoint primario, que fue la supervivencia global, se registró una supervivencia global de 53.7 meses para las pacientes con citorreducción secundaria versus 46.2 meses en las pacientes que no fueron sometidas a cirugía secundaria, con una diferencia que fue estadísticamente significativa. En cuanto a la supervivencia libre de progresión, en la cual en el informe de 2018 no alcanzaba una tendencia clara, en este caso se logró una supervivencia libre de progresión media de 18.4 meses versus 14 meses para el grupo no quirúrgico. También una diferencia que fue estadísticamente significativa. Uno de los parámetros que evaluó este grupo y que resultan muy interesantes es el tiempo promedio de tratamiento subsecuente, un parámetro con el cual cada vez nos vamos familiarizando mucho más, que fue en este caso de 17.9 meses versus 13.7 meses a favor del grupo sometido a citorreducción secundaria, con una diferencia que fue estadísticamente significativa. Fíjense que este tiempo promedio es el tiempo justamente que tarda la paciente en recibir o tener la necesidad de recibir un nuevo tratamiento ante una nueva recaída. Un parámetro que normalmente no era evaluado en los estudios justamente antes de 2012-2013 y que fueron incluidos en el estudio de Robert Bristow, en el estudio metaanalítico de Bristow y colaboradores.
En el análisis adicional, la supervivencia global en pacientes con citorreducción secundaria completa más quimioterapia fue de 61.9 meses en comparación con 28.8 meses para pacientes con citorreducción secundaria subóptima más quimioterapia. Una diferencia que fue estadísticamente significativa, reforzando aún más la idea de la citorreducción secundaria completa como un valor a alcanzar en el abordaje de la paciente con enfermedad platino sensible en recaída. La supervivencia global en pacientes con citorreducción secundaria completa más quimioterapia, como ya vimos, fue de 61.9 meses y cuando la comparamos con las pacientes con quimioterapia sola, esta supervivencia global alcanzó 46.6 meses. Ahí vemos una diferencia importante entre pacientes que no recibieron el tratamiento quirúrgico, es decir, la citorreducción secundaria, solamente quimioterapia sola, entre aquellos pacientes en los cuales se logró una citorreducción secundaria subóptima. En cuanto a la proporción de relaparotomía, apenas 3.7% fue el valor que se comunicó finalmente al cierre, lo cual constituye una cifra bastante baja, entendiendo pues que normalmente las recaídas del cáncer de ovario son enfermedades normalmente o más voluminosas que en su etapa inicial o bien en sitios anatómicos mucho más difíciles de abordar. Asimismo, no hubo diferencia estadísticamente significativa en el perfil de efectos colaterales grado 3 y 4 entre las dos ramas. Entonces, a manera de conclusión, para el desktop 3 podemos resumir que la cirugía en pacientes en recaída platino sensible y seleccionadas por una puntuación de la escala AGO que sea positiva, es decir, que cumpla los tres criterios, dio como resultado un aumento estadísticamente significativo de la supervivencia global, de la supervivencia libre de progresión y del tiempo promedio de terapia subsiguiente con un perfil de toxicidad muy aceptable. Asimismo, los datos finales de supervivencia global y libre de enfermedad demuestran que la citorreducción secundaria debe considerarse a partir de esta publicación como una opción válida en pacientes con recaída platino sensible que presenten un puntaje AGO positivo, es decir, aquellas pacientes que en la recaída debuten con una ascitis menor de 500 cc, que estén en buenas condiciones generales y cuya citorreducción primaria haya sido completa en el tratamiento inicial. A manera de concluir, la recaída en cáncer de ovario sigue siendo un hecho frecuente, lamentablemente sigue constituyendo un heraldo de mal pronóstico y un verdadero desafío para el equipo tratante. Asimismo, la citorreducción secundaria se posiciona en este instante como una alternativa de tratamiento en pacientes en buen estado físico, lógicamente platino sensibles y con recaídas resecables. Las limitaciones metodológicas y de desempeño del GOG213 sigue siendo un tema muy controversial. Definitivamente un estudio muy bien diseñado, pero cuyo endpoint primario era la evaluación sencillamente de la adición, del valor de la adición de bevacizumab en el tratamiento justamente de las pacientes en recaída platino sensible. Y se dejaron algunos elementos que no tuvieron respuesta en la evaluación de la citorreducción secundaria como alternativa o del verdadero papel de la citorreducción secundaria en el tratamiento de la recaída del cáncer de ovario platino sensible. Asimismo, el beneficio en citorreducción secundaria demostrado en el estudio desktop 3 está ligado no solamente al hecho de la citorreducción secundaria completa y a un método eficaz de predicción de resecabilidad, sino al desarrollo definitivo de nuevos agentes citotóxicos y biológicos, como ya comenzamos a ver en el reporte de SOLOS 2, específicamente en pacientes con recaída no tratada desde el punto de vista quirúrgico, sino solamente con quimioterapia, las cuales se le adicionó el uso de olaparib como tratamiento de mantenimiento. Bueno, una vez revisado toda la evolución de la evidencia específicamente en citorreducción secundaria y agradecido por su amable atención, los invito a permanecer con nosotros
para el foro que se va a dar a continuación. Están oyendo todos. Gracias, Jorge, por la invitación. Bueno, yo soy emergente al bate. Vamos a aclarar aquí a todos, porque esto le tocaba a Carlos Quintero, pero bueno, por razones que todos sabemos, eh, yo con muchísimo gusto le estoy haciendo el quite. En cuanto a cómo tratamos nosotros en el servicio eso, yo creo que esto ha sido un tema desde Bristol. Mira, no hemos paseado por Bristol, no hemos paseado por el trabajo de la Clínica Mayo. Y a partir de eso pareciera ser que la citorreducción AR0, aunque sea ya con los criterios que ya tú hablaste perfectamente, no tengo mucho que añadir porque fue perfectamente explicados cada uno de los trabajos que son íconos en esto, aunque hay otros más. Lo que hacemos realmente es, bajo los criterios de, generalmente le aplicamos un poco el GOG, el AGOR score. ¿Por qué? Porque es importante. No llega paciente en buenas condiciones, no llega paciente en malas condiciones. Un paciente en malas condiciones no la vamos a someter a una cirugía, que son cirugías realmente bien grandes, bien demoledoras. Y las pacientes que vemos que están en buenas condiciones, aplicamos prácticamente el que está en buenas condiciones, el GOR score, y son operadas. Generalmente tratamos de que sean operadas y llevarlas a R0 en una segunda intervención. Tratamos siempre de que cumplan los parámetros de que la citorreducción primaria haya sido R0 también, porque si no, tampoco tiene mucho objeto. Y definitivamente yo creo que el enfoque de la citorreducción secundaria en estos pacientes tiene un antes y un después en este momento. Ha cambiado muchísimo. Yo creo que en oncología, en cirugía, siempre estamos de atrás para adelante, de adelante para atrás. Lo que hoy es verdad, mañana es mentira y ahí vamos. Pero en este momento, hasta este momento, nuestro criterio generalmente era intentar hacer siempre que se pueda cirugía. No sé, ¿alguna otra pregunta? Sí, fíjate, comparto con Loreta nosotros en el oncológico igualmente. Yo creo que la principal tentación en los años entre 2009 y 2013, quizás un poco antes, era intentar siempre la citorreducción secundaria. Muchas veces, lógicamente, estamos hablando, recordemos, sobre todo para nuestros residentes, estamos hablando de pacientes platino sensibles. Paciente con enfermedad platino resistente se escapa del objetivo de la conversación del día de hoy. Pero entonces, estas pacientes muchas veces con recaída en pocos sitios anatómicos y que nos tentaban a entrar a resecar la lesión, muchas veces salíamos con las tablas en la cabeza porque sabemos que las recaídas muchas veces están o más voluminosas y en sitios anatómicos bastante comprometidos. Entonces, por supuesto, a partir de las dos revisiones de Cochrane, lógicamente el planteamiento más inmediato era iniciarle de una vez a esta paciente una quimioterapia a base de platino y no seguir retrasando con una cirugía probablemente fallida un intento de rescatar a esta paciente. Hoy en día, pues con esto no vamos a entrar todavía en las dos buenas noticias que tenemos a partir de este año 2020, sino que vamos a ver en estos minutos qué era lo que hacíamos. A mí me gustaría saber, Fernando, cómo se aborda en Valencia estos casos, ¿no? Sí, mira, sin duda que ha sido un cambio, buenas noticias, como tú mencionas, estos nuevos estudios, estos resultados, dándonos una nueva herramienta sobre todo para decir a qué pacientes pudiésemos operar o vamos a brindarles los mejores resultados. Nosotros aquí en el Hospital Miguel Pérez Carreño, realmente nuestra mejor herramienta es la parte de imagenología. Nos apoyamos mucho en la parte de imágenes para decidir la posibilidad de resección de las lesiones o no. Es realmente, digamos, nuestra principal herramienta y, por supuesto, como todos, extrapolamos mucho de la experiencia de la cirugía primaria, los criterios que se utilizan en cirugía primaria para decidir la situación secundaria. En este caso, tenemos siempre la evaluación si realmente hay o no posibilidad de hacer una resección R0, si es posible llegar a una reducción importante del tumor y llegar a R0.
en algunas ocasiones en las cuales hay cierta duda en ese sentido, pudiese plantearse incluso el abordaje de estos pacientes pensando en el tiempo que puede demorarse el paciente ir a quimioterapia, la posibilidad de evaluación por laparoscopia. En ese sentido nos permite tener una mejor recuperación del paciente, sobre todo en casos en los cuales no sea posible la evaluación, que sea una lesión que no es resecable o no tener un R0 de forma satisfactoria. Las nuevas, por supuesto, información nos hace reflexionar y ver realmente que existen herramientas que podemos tomar en cuenta. A mí me llama mucho la atención, sobre todo los estudios de estos dos, donde evaluaron los hallazgos intraoperatorios con respecto a la parte de las imágenes, que es lo que muchas veces nos ocurre, que muchas veces tenemos una impresión en la parte de imágenes y cuando tú realmente entras a la cirugía te das cuenta que la enfermedad es mucho más avanzada de lo que tú pensabas inicialmente. Y tienes, en principio que pensaba que eran 2 o 3 sitios de metástasis, resulta que tienes mucho más enfermedad, hasta un 50% más de lo que tú evaluaste por imagen. Pero en principio pienso que las herramientas que nos están dando nos van a ayudar a sobre todo discriminar, más allá de las imágenes, cuál paciente pudiésemos decidir que se beneficia de la cirugía. A mí pues, también pudiésemos complementar, fíjate, Jorge, que nosotros, los dos, además del desktop 3, también está el estudio de solo uno, que es el estudio de San, que es el chino que también se presentó ahorita en el ASCO 2020, el cual utiliza un parámetro o una herramienta para decir los pacientes que es casi igual al desktop 3. Sí. Ese sentido del Lago Score, ellos utilizan uno que se llama eModel, que es los mismos 3 parámetros del Lago Score, utilizando además estadio FIGO y la presencia del SA125. O sea que en vez de utilizar 3, es el Lago Score 3, como los 3 elementos más, esos dos, que es el estadio FIGO avanzado, y la presencia SA125. O sea que prácticamente es el mismo. Y también nos permite, digamos, es una comparación muy útil para decir qué pacientes llegan a R0. Sería bueno discutir ese trabajo, también es muy bueno. Sí, ese estudio se fue presentado como un abstract, el SOC1, que es de origen chino, pero participaron inclusive centros en Norteamérica, como creo que en Canadá y algunos mexicanos también, pero lamentablemente digamos, sus resultados son preliminares y quizás no había, justamente en supervivencia global todavía la data no estaba madura. Pero tú abordaste un tema, Fernando, que nos interesa mucho y es que hasta este momento podemos decir que la citorreducción secundaria se basaba muchas veces, y tú lo mencionaste bien, en extrapolación de cifras de la cirugía primaria. Pero es un hecho que en primer lugar es innegable, pero es una estrategia a mí me parece inteligente porque si no había data, había que ir conformando algunos elementos referenciales que permitieran actuar de manera idónea, pues. Y muchas veces era buscar justamente criterios en un CA125, criterios tomográficos. La laparoscopia la tenemos perdida porque la mayoría de las veces el síndrome herencial no va a permitir evaluar por laparoscopia, como se puede hacer hoy en día de manera muy eficiente en la cirugía primaria, antes de la cirugía primaria. Y bueno, yo creo que ahorita, antes de pasar la página a la nueva evidencia, yo le quisiera preguntar a don Carlos Sucre lo siguiente. Fíjense, tú también abordaste un tema, Fernando, y que Cochrane lo mencionó. Una de las razones en la revisión del 2013, donde que comenzó a dudar seriamente del valor de la citorreducción secundaria, primero porque no brindaba beneficio, en segundo lugar porque generaba morbilidad, retrasaba muchas veces, después de una cirugía fallida, lógicamente, el inicio de la quimioterapia, era el hecho de la biología tumoral. Desde hace ya muchos años, yo creo que Carlos y los oncólogos médicos presentes lo saben. Muchas veces vemos que hay biologías tumorales que nos están dando una señal totalmente distinta. En 2015, Horowitz presentó un trabajo que creo que, si mal no recuerdo, es una extensión del GOG 182, en donde él concluye que la citorreducción completa en pacientes con biología tumoral agresiva, es decir, él lo midió en base al grado de dificultad que se hacía con la cirugía, era exactamente la misma o inclusive peor que en aquellas pacientes en que se dejaba enfermedad residual macroscópica. Es decir,
aquellas pacientes con enfermedad miliar que va desde el hiato esofágico hasta la pelvis menor y que se intenta una citorreducción y se deja con una citorreducción inclusive R0, estas pacientes iban tan mal como aquellas pacientes en las cuales se lograba solo una citorreducción subóptima. Entonces quería preguntarle a Carlos, Carlos, ¿hay alguna manera en las recaídas específicamente donde podamos ver en la forma de la recaída, en la elevación del CA-125 desde el punto de vista imagenológico, sospechar que estamos justamente ante una biología de esta agresiva? Aló, ¿me oyen? Buenas tardes. ¿Me oigo bien? Perfecto. Okay. Mira, Jorge, no, la parte, los últimos años, la parte de biología molecular que ha avanzado mucho, es simplemente hacer tus plataformas genéticas y hacer tus análisis mutacionales al tejido tumoral. Yo no creo es decir, más allá que hayan evidencias indirectas por estudios de imágenes o marcador tumorales que te pueda predecir algo, pero decir de ahí a que eso se asocie con un patrón de alguna mutación o algo, yo hasta mi concepto no estoy seguro que eso pueda ser determinado. El problema del cáncer ovario, a diferencia de otros tumores donde la biología molecular ha logrado desarrollar fármacos contra el gen o el oncogen afectado o mutado o la proteína mutada y que definitivamente impacten en una forma contundente la sobrevida de estos pacientes. En el cáncer ovario, la historia ha demostrado que la cirugía siempre se mantiene como el arma fundamental y la quimioterapia basada en platino como su complemento. Sin embargo, la cirugía ya tiene un tope. O sea, ustedes los cirujanos o los cirujanos oncólogos, bueno, ya no puedes mejorar más. Lo único que ustedes pueden mejorar es hacer bien la operación y que puedan escoger mejores pacientes y operar bien al paciente y que el paciente no se complique y que puedan hacer una resección de R0. Pero más allá de mejorar la cirugía, ya no se puede mejorar la cirugía. Lo que hemos estudiado es la indicación de la cirugía ahora como citorreducción secundaria. En cuanto a los fármacos de quimioterapia, tampoco, no hay mayores avances en cáncer ovario. Desde la aparición del paclitaxel en 1995, no ha habido un fármaco contundente que te pueda modificar esto, más allá de otras dos drogas que se han desarrollado después, como la gencitabina o la doxorubicina liposomal, que en el mejor escenario igualan al paclitaxel cuando lo combinas con el platino. Pero decir un fármaco antineoplásico que se haya desarrollado, tampoco se ha desarrollado. Entonces, las mejoras vienen en las terapias blanco, las terapias target, que es uno de los temas que vamos a hablar hoy, como el olaparib. Pero otros medicamentos que se hayan estado estudiando, poco beneficio han dado. Más allá del bevacizumab, que es el que estamos utilizando, y podemos hablar cuando tú quieras de ese fármaco, el bevacizumab y en algunos ensayos muy cuestionados el pazopanib son los únicos dos fármacos de terapias biológicas que tienen alguna aprobación por la FDA. Es decir, el mundo de la terapia target en cáncer ovario todavía no ha dado un golpe contundente como lo ha dado en otras enfermedades, en cáncer de pulmón, en cáncer de mama, en colon. Y quizás lo más novedoso que venga, que todavía no ha venido, pero que va a venir, es probablemente cuando se pueda estandarizar los nuevos agentes biológicos, los nuevos agentes como los PD1, que se han ido cada vez más abriendo camino en muchos tumores. Quizás en cáncer ovario también pueda llegar, pero hasta ahora no han llegado en una forma contundente. Entonces, a tu pregunta, si clínicamente podemos predecir algo de esto, yo clínico o radiológicamente no creo que lo podamos predecir. Yo no conozco que tengas algo que te lo pueda decir. Tienes que operar y hacer tu estudio mutacional a la biopsia y ahí veremos. Y podemos hablar de lo que tenemos ahora, pero no veo algo
diferente, ¿no? En ese aspecto, pues. Carlos, una pregunta. ¿Cómo aborda el equipo multidisciplinario donde tú te desempeñas una recaída platinosensible? ¿Cuál es el Bueno, protocolo de abordaje sí, actualmente? Pues antes de estas datas que tenemos, pues. mira, lo bueno de este tema es que al final los años te han venido dando la razón. Nosotros desde el principio, en los que tenemos varios años, unos cuantos años trabajando en esto, veíamos creíamos siempre que una segunda citorreducción en la enfermedad platino-sensible pudiera ser beneficiosa y aplicábamos en los años 90 y al principio del 2000, aplicamos el sentido común, ¿entiendes? Un sentido común que al final es lo que termina haciendo, ¿no? Que el paciente esté bien, que tenga poca enfermedad, que no tenga una carcinomatosis, que es lo que se traduce con la CITI. Es decir, fíjate que al final vienen dándose las cosas que el sentido común te venía dando anteriormente, y el otro parámetro, que es que evidentemente aquel que resecaste bien la primera vez tiene más chance de ser resecado la segunda vez que aquel que no resecaste bien la primera vez. Al final se impuso lo que hemos todos sabido, lo que parecía un secreto a voces, pero que parece estar imponiéndose. Nosotros, en las recaídas de pacientes teóricamente platino sensibles, y teóricamente es por la definición por el tiempo, determinamos con el cirujano oncólogo si el paciente es operable o no es operable. O sea, si es resecable o no es resecable. Operables son dos, pero que sea resecable o no. Yo creo que eso es lo que priva y nos basamos en estos parámetros que hemos visto y que técnicamente sea resecable. Ese es el abordaje que nosotros hacemos. De lo contrario, va para quimioterapia y probablemente después va es decir, hacemos una segunda o una neoadyuvancia, concepto aplicado en primera línea, en la primera vez, aplicábamos ese concepto la primera vez a la segunda vez, cuando la enfermedad no es. Pero siempre tratamos de que haya intentar una cirugía. Siempre lo intentamos. Pero es a criterio también del cirujano, ¿no? Fíjate, hay dos hechos, Carlos, en lo que tú comentas, para el año quizá entre mediados de los 90. Lógicamente, y quizás un poquitico antes, 90 y pico, 92, cuando se suman los taxanos y cuando se comienza a acuñar el término R0, la citorreducción óptima llevada a su máxima expresión, que es la cirugía sin enfermedad macroscópica residual. Se nos pone realmente la vara muchísimo más alta porque esto es, digamos, cirugía mucho más compleja. Y la suma de los taxanos junto a la idea o apuntar a un objetivo mucho más beneficioso, que es la cirugía R0, la resección R0, fue lo que realmente cambió las tasas de supervivencia, sobre todo global. Sobre todo global. Hay un cuadro muy, muy interesante en un metaanálisis de Bristol, donde se ve justamente cómo se disparan la supervivencia global después del año 96 con la suma de los taxanos y la idea de que había que resecar completamente la enfermedad, ¿no? Ahora te pregunto, Carlos, desde el punto de vista de los estudios, ¿hay algún criterio desde el punto de vista imagenológico que consideren de no resecabilidad? ¿Tienen alguna rutina que utilicen para comentar o convertir una paciente pues, en una paciente no resecable? ¿Te refieres a que si por algún estudio de imágenes nosotros Sí, pensamos que puede ser resecable o no? sí. ¿Mm? Por ejemplo, se comenta que la afectación masiva del cuadrante superior izquierdo es uno de los factores de mayor dureza, ¿no? Por supuesto, la presencia de enfermedad gástrica. Y se van repitiendo los mismos, porque como decíamos, lo decía Fernando, la extrapolación de los hallazgos en la cirugía primaria, los mismos criterios de Fagotti, por ejemplo, la afectación gástrica masiva, es también un criterio de irresecabilidad y que nos dice pues que ya apunta que la paciente debería comenzar su tratamiento con quimioterapia, sobre todo a base de platino, que es la gran esperanza en este caso, pues de una paciente platino sensible. Sí, claro. Bueno, es que normalmente la decisión de la resecabilidad la toma tu cirujano, ¿me entiendes? El Claro. cirujano con que tú trabajas, ¿no?
Evidentemente, si hay enfermedad hepática, si tú ves una siembra miliar, si ves una serie de hallazgos radiológicos que te hagan pensar que no va a ser efectiva. De lo que tú traduces como la enfermedad del cuadrante superior en el hipocondrio izquierdo, me imagino que tiene que ver también porque está incluido el estómago, el vaso, esa serie de órganos que técnicamente probablemente no vaya a ser resecable. Claro, Yo creo que es una decisión conjunta, Jorge. No, no es una claro, decisión claro, que yo tomo. Yo no la tomo. Yo usualmente no tomo esa decisión. yo creo que es La, uno de la los elementos, discuto, la sí, sí, discuto con el cirujano. Y esto es un usualmente elemento importante. Yo creo que, fíjate, Carlos, en el manejo del cáncer avanzado de ovario, inclusive en la recaída, es unas decisiones desde el punto de vista de equipo, lógicamente. Y la decisión, por ejemplo, inclusive de una laparoscopia, tiene que ser consultada con varios, de hecho, pero en forma primaria, ¿no? eso es la primera vez, por supuesto. Como tú dijiste, la Claro, claro. segunda vez no es igual. La segunda vez es más difícil y por eso les tengo una pregunta a los cuatro. Pero un paréntesis, Dime. Jorge. Pero fíjate que tú dijiste, en los años 90, con la aparición de los taxanos lo que hicieron fue aumentarte la sobrevida del cáncer avanzado ovario en los 90, que era 24 meses con la ciclofosfamida y platino a 36 meses con Taxol. Claro. Platino, es decir, te dio un año más de sobrevida, pero ahí se estancó ya. Ahí no hubo Sí, ningún progreso. exacto. Pasaron casi 15 años que no hubo ningún progreso en cuanto al tratamiento médico. El siguiente progreso vino cuando aparece el bevacizumab en el término de la terapia de mantenimiento. Es cuando empiezan a aparecer los conceptos de terapia de mantenimiento, que ya había aparecido a principios de la década del 2000 con el Taxol, el Paclitaxel de mantenimiento, porque hay un estudio, la FDA lo aprobó, usabas el Paclitaxel de mantenimiento por un año cada 28 días y tenías le daba le daba un porcentaje de 20% más de chance de disminuir la recaída versus el no mantenimiento. Era un poquito, pero era algo, ¿entiendes? Pero hasta que no vino el bevacizumab, que tampoco es que es gran cosa, simplemente también añade unos meses más en algunos estudios, porque otros lo rechazan, la terapia de mantenimiento ha sido fallida hasta que aparecieron estos estudios con olaparib. Entonces, si te pones a ver, la cirugía tiene un tope, la quimioterapia tiene un tope, de ahí no vas a pasar, necesitas algo diferente. Lo que tú vas a mejorar es seleccionar los pacientes que te han mejorado, que tienes 2 o 3 fármacos más para la enfermedad platino sensible, que son alternativas, no es que son superiores, pero si tú no consigues algo biológico, y aquí es donde vamos a entrar en la terapia biológica, que te logre mantener estos pacientes en remisión la mayor cantidad de tiempo posible, el techo está alcanzado con la cirugía y la quimioterapia. No vamos a mejorar ahí. Necesitamos algo Sí, diferente. sí, definitivamente. Ahora fíjate, la buena noticia del Solos 2 y del Desktop 3, yo creo que nos agarran, como tú dices, primero fuera de base porque fue una excelente noticia. Desde los años 90, como tú dices, se ha ido ganando terreno mes a mes, poco a poco. El bevacizumab sube unos meses, los taxanos suman unos meses, pero el olaparib suma una cantidad de meses que realmente hace 5 años no lo sospechábamos, Carlos. Y eso es una de las No, cosas que queremos, que no lo esperábamos. ¿Okay? Y estaba estancado a pesar de que la supervivencia en el cáncer de ovario avanzado ha ido poco a poco creciendo de manera sostenida, pero de manera muy tímida, ¿no? Hay una pregunta interesante aquí de los asistentes. ¿Qué importancia le verían ustedes al CT-PET para escoger al paciente que es candidato a una citoerosión secundaria completa? Bueno, ¿Existe algún patrón? ¿Existe algún patrón que podamos reproducir? ¿Algún algoritmo que se conozca? ¿con quién? ¿Con los cirujanos o Y conmigo? los tres panelistas, una pregunta abierta. pero no sé, hay trabajo con CTP, pero, ¿cómo te digo? La posibilidad de hacerlo CTP en nosotros no lo hemos podido evaluar en nuestra circunstancia, en nuestro día a día. ¿Por qué? Por los problemas que hay
para realizar un CT-PET, ¿no? Claro, pero digo, en disponibilidad, ¿no? Apartando la disponibilidad en cuanto a la literatura, ¿existe algún esfuerzo que se conozca? Yo, la pregunta, la respuesta no la tengo. Si el Mira, Jorge, CT-PET pudiera ayudar como la Ahí, laparoscopia en la parte sabe, primaria, ¿no? Jorge, que el trabajo de China, el trabajo de Zhang, el El SOC1, Ujú. sí, él utiliza también para medir la respuesta el CT-PET. Entonces, es la evaluación del médico, del cirujano, unido a la CA-125 está en cero, o es una forma de medir y decidir la propuesta de cirugía. Así como utilizaban el modelo, el model, que es una serie de parámetros en los cuales ellos establecen el punto de vista estadístico, que debe ser en varios cálculos que realizan, que es el menor a 4.7. En el otro espacio también está el uso del CT-PET, utilizando junto con CA-125, y si evalúa el cirujano considerando que es posible resecar la lesión y si el CA-125 está normal, está en cero, es candidata para cirugía de citorreducción secundaria. Okay. Y el no, resto de los otros trabajos realmente no hay ninguno que mencione específicos, que han utilizado tomografía, resonancia, en fin, no hay uno específico. el PET, Jorge, el PET está muy bien indicado en ciertas situaciones. Tú quieres documentar la respuesta, como dice el doctor Hidalgo, perfecto. Tú quieres saber en un paciente que te está recayendo, que te empieza el marcador a subir y no encuentras una imagen, el PET te puede permitir ver de repente una imagen que no visualizas en una tomografía. Pero de ahí utilizar el PET de entrada en una recaída para cirugía, yo no creo que ahí es donde está indicado el PET. ¿Entiendes? O sea, no es en ese punto. El PET está indicado en otras partes, pero a veces se quiere sobreusar el PET. Y como dice Loreta, no es fácil hacerlo por el costo. Pero sí tiene su indicación formal en otros escenarios en cáncer ovario. Fíjese, ya para pasar en unos Jorge, minutos, perdón. Y quizás también nos estamos enfocando en que quizás otra utilidad es, siempre nos hemos enfocado que las recaídas tienen que ser abdominales. Podrían ser no abdominales, y la hemos visto rara, pero lo hemos visto. Quizás ahí pueda tener valor este estudio. Es correcto. Porque hay pacientes que debutan con las metástasis más raras que hemos podido ver. Y quizás allí, pero la indicación debe ser como muy precisa, y estoy de acuerdo con Carlos. Y con las herramientas que tenemos, y algo muy importante que no debemos, yo creo que es algo que debemos enfocarnos, la calidad de vida. La calidad de vida de estos pacientes, ¿dónde está? ¿Dónde la dejamos? Ahí también tenemos que pensar qué se beneficia con esta paciente, cuál es la calidad de vida que le vamos a dar. Como dice Carlos, no la vamos a curar. Claro. Porque Fíjense, la cirugía, yo creo que todo tiene un tope, ¿no? claro. Pero la calidad Fíjate, de vida Loreta, es ahí, ¿no? claro, fíjate, comenzamos diciendo que, claro, una buena noticia es un nuevo instrumento. Y hoy conversando con Carlos por teléfono surgió una idea que se las voy a dejar para en unos momentos abrir ya los micrófonos para los comentarios de todos. La importancia de la cirugía de citorreducción secundaria hoy en día en pacientes seleccionadas con el sistema que aprobaron o que probaron clínicamente los alemanes y que el grupo chino SOC1 está en posibilidades de lograr, sumándole un detalle más como es los niveles de CA-125, refuerza la necesidad de esta citorreducción secundaria completa. Es decir, Carlos hoy me decía, Jorge, a lo mejor en unos años vamos a estar pensando en citorreducir secundariamente una paciente que recayó tras 5 años, de la misma forma como si la estuviéramos abordando como si fuera su primera enfermedad. Es decir, la enfermedad inicial. Porque herramientas como el olaparib le da una supervivencia libre de progresión y global impresionante. Lo mismo que el trabajo Desktop 3 termina concluyendo que la supervivencia libre de progresión 2, es decir, tras la recaída en una cirugía completa más quimioterapia a base de carboplatina y paclitaxel, fue mejor en una de cada 4 pacientes que la que tuvo originalmente. Claro, muchas de estas pacientes probablemente venían
con un tratamiento mucho anterior, ¿no? O sea, a tiempos bastante anteriores, 8, 10 años probablemente. Entonces, yo creo que al poner en tapete la importancia de la situación secundaria, examinar justamente las herramientas como ya tenemos con la laparoscopia y los protocolos de Fagotti para seleccionar a las pacientes que van a cirugía o a quimioterapia neoadyuvante seguida de una cirugía de intervalo. ¿Por qué no iríamos probablemente a una segunda tratamiento neoadyuvante y a una segunda cirugía de intervalo? Esa es la pregunta que les dejo a los 4 ya para pasar el micrófono a los asistentes. Sí, mira, realmente, no sé si la doctora quiere comentar primero, doctora Loretta. No, está bien, Hidalgo. Fernando, Sí, bueno, comenta. la citorreducción como tal, en un principio, realmente uno no tenía realmente cómo demostrar si realmente lo que nosotros realizamos era beneficioso para el paciente. Siempre había habido trabajos retrospectivos, pero realmente antes de estos trabajos no había forma de demostrar como tal que realmente había un esfuerzo importante y que ese esfuerzo importante había un cambio en la sobrevida global. Siempre, como dice el doctor Sucre, ha habido unos meses más, pero esos meses más van sumando. En el pasado ha habido esfuerzos para demostrar que la citorreducción secundaria, incluso terciaria, hay algún beneficio. Hay muchos trabajos publicados del año 2009, 2010 de Chi, que es un cirujano de memoria, en la cual, de forma retrospectiva, mostraba su experiencia. Es este Chi, junto con el grupo alemán y el grupo de China, que hacen el primer trabajo, digamos, que deciden ese modelo y-model, y a partir de ahí que saque realmente la idea de establecer. El trabajo SOC1 es importante porque ellos en China están muy ganados a hacer cirugías posteriores, además de la citorreducción secundaria, también es terciaria. Entonces ellos tienen el trabajo establecido hasta 5 niveles, en la cual comparan cirugías hasta en vez de utilizar quimioterapia en quinta línea, utilizan la cirugía. Entonces sería interesante cómo va a ser el resultado final de este trabajo para ver qué beneficio hay realmente más allá de la citorreducción secundaria como tal, ¿no? Yo estoy muy contento porque nos dan nueva, digamos, información y no hay esa sensación de pesimismo que uno tuvo con el GOG 213, en la cual uno tenía la idea de hacer esa introducción secundaria a los pacientes. Sin embargo, el GOG 213 te daba más bien la impresión de que ese esfuerzo que tú hacías 4 horas, 6 horas en quirófano, realmente no estás beneficiando al paciente. Ahora vemos que realmente pudiese tener una alternativa, un espacio en el cual sí, pacientes indicados, podemos realmente ayudarlos y va a ser un cambio bien escogido en los pacientes, por supuesto. Claro. Bueno, ahí es donde tú acabas de decir la palabra clave. Son pacientes seleccionados, porque no puedes a todo el mundo someter a estas cirugías. Son pacientes seleccionados. Quizás el cambio se va a ver en este grupo de pacientes, no lo sabemos. Pienso que hacer cirugías secundarias, terciarias, hasta ahora que yo sepa, Jorge, los trabajos no han demostrado que sean mejores que dar la quimio. E insisto, siempre son pacientes que tienes que seleccionarlo, a todos no le puedes poner la misma receta. Y hay una frase que yo siempre le digo a mis residentes: la oncología cada vez más personalizada. Claro. Loretta, si tú no tienes nada que ofrecer después, la cirugía pierde, las segundas cirugías, o sea, después de la primera. Si tú no tienes nada que ofrecer después, más allá de una cirugía paliativa, que eso no lo vamos no es el punto ahorita. Estamos hablando todavía de cirugía con intención curativa, con resección completa. Claro. Como es lo que estamos hablando ahorita. Si no tienes nada que ofrecer después, tiene poco valor la cirugía. Lo importante es... Vas a hacer más daño. Las dos cosas. Cirugía y lo que vas a dar después. Y lo que vas a dar después, y déjame, Jorge, permíteme unos minutos para tocarte el tema del olaparib, porque antes de abrir el micrófono, porque no hemos hablado de detalles del olaparib. Es que el olaparib, que el tema que tú quieras hablar aquí, de la gran noticia de este año, ¿no? Una de las dos grandes noticias, no solo el de COP3, sino el uso de olaparib en la enfermedad platino sensible operada.
es que el olaparib se dejó de mantenimiento después de la quimioterapia. Para los residentes, para que entiendan lo que quiere decir la terapia de mantenimiento con las terapias biológicas, es que tú operas al paciente, le das tus 6 ciclos estándar de quimioterapia con la combinación basada en platino que tú escojas, que puede ser a día de hoy tres terapias aprobadas en primera por igual, que es paclitaxel platino, gencitabina platino o doxol liposomal platino. Cualquiera de las tres, tú las puedes utilizar en primera línea y las escoges basado en la enfermedad médica del paciente o no, si es diabético, tiene neuropatía, o cardiopatía, tú vas seleccionando tu fármaco. Ya eso es un criterio en oncólogo médico. Que si le añades el bevacizumab o no a la quimioterapia, es algo que hay gente que la hace, hay gente que no la hace. Particularmente el grupo donde yo trabajo, utilizamos el bevacizumab en primera línea siempre. Y en segunda línea se utiliza si no lo utilizaste la primera vez. Si la utilizaste la primera vez, probablemente no tiene sentido utilizarlo la segunda vez. Y en lo nuevo, que es esto, lo del olaparib, la historia del olaparib es interesante, porque al principio cuando se dice esto es un fármaco, esto es un PARP inhibidor, hay 3 PARP inhibidores en el mercado, olaparib, niraparib y rucaparib, pero vamos a hablar del olaparib, que es el que la gente conoce más. Pues. Empezó utilizándose en la enfermedad resistente al platino, tercera, cuarta línea, cuando ya no había más nada que hacer. Y entonces los pacientes tenían el BRCA mutado y vieron que estos pacientes vivían un poco más. No mucho, pero un poquito. Lo estás utilizando en tercera, cuarta línea para arriba, cuando ya nada sirve. Entonces, el fármaco era útil. Después vinieron el solo 1 y el solo 2. El solo 1 es interesante porque el solo 1, a diferencia del solo 2, es que el solo 1 lo usas la primera vez. Es decir, tú das el paciente virgen, cirugía, quimioterapia, y después utilizas el olaparib. La data con el olaparib de primera en BRCA mutado es bestial. Estás hablando de 4 años contra 1 año. Es 4 veces más, 51 meses contra 15 meses de intervalo libre de recaída. Es bestial esa data con olaparib en primera línea. En segunda línea, en enfermedad recurrente platino sensible, que es el tema de hoy, que es utilizar el olaparib después que da cirugía y quimioterapia, también es beneficioso cuando lo comparas contra placebo, pero claro, el número no es tan contundente, evidentemente, porque nada por la segunda vez ya la enfermedad no es igual. ¿Entiendes? Aunque sea platino sensible, no es igual. Sin embargo, también es 4 veces mejor que el placebo. Aunque no es tantos meses, 20 y pico, 20 meses, pero no es malo. ¿Entiendes? Ya como dijo el doctor Hidalgo, como lo hemos hablado, vamos sumando un poquito. Pero ahí es donde están las ventajas. Lo interesante es que el solo 1 y el solo 2 son los BRCA mutados. Pero la FDA te lo aprobó para todo el mundo. Quiero que sepan eso. Tú utilizas el olaparib en los 2 escenarios. BRCA mutado, no BRCA mutado. ¿Por qué? Porque el estudio que se llama el estudio 19, que es el que da pie al solo 2, resulta que solamente 18 pacientes eran BRCA mutados. El resto no eran BRCA mutados. O sea, 82% no eran BRCA mutados. Y en ese estudio fase 2 fue donde se vio que la droga era funcionaba. Y otro de los fármacos, el niraparib, sí funciona igual en BRCA mutado o no mutado. Y por eso que la FDA te los aprobó para todo. Y hoy en día nosotros utilizamos el el olaparib, independientemente si tiene o no tiene la mutación BRCA de mantenimiento. Lo que pasa es que el que está mutado le va a ir mejor que el que no está mutado. Le va a ir mejor, Carlos, pero a los dos les va a ir mejor. Para los residentes que tenemos en línea. El BRCA, o sea, cuando tú hablas de la mutación es en la línea de la paciente o en el tumor, porque también se describe la capacidad, lo que llaman el BRCA-NES o la BRCA-nidad, la posibilidad de que la paciente no sea mutada y que el tumor esté mutado. Y tú bien lo planteas. Exactamente, eso es importante porque es poco probable esperarse una paciente que tenga un tumor seroso papilar de alto grado y no tenga una mutación en el P53, que es justamente donde está actuando el olaparib. Le voy a contestar esta pregunta a Rubén que me está haciendo, Rubén Hernández,
me está preguntando cuál es la principal limitación para el uso del olaparib en nuestro medio. El costo, la administración y su uso. Bueno, la respuesta es la siguiente, Rubén. El olaparib es bien costoso, como todas las terapias biológicas, extremadamente costoso. Un tratamiento mensual, la forma como te lo venden para 2 meses, porque la trae 120 tabletas, la caja, pero tú das la fármaco 2 veces al día. No te baja de $2,000 mensuales el tratamiento con olaparib. Es dar la dosis que dicen dar en el estudio, es 300 miligramos 2 veces al día, es decir, 600 miligramos al día. Eso es súper pesado tolerar. Yo tengo pocos pacientes que me oyen. Sí. ¿Me oyen? Ok. Yo tengo pocos pacientes que te toleran los 600 miligramos. Normalmente tú empiezas, y esto es un consejo para los residentes de oncología, si están ahí oyendo algunos, o para los oncólogos médicos más jóvenes. Normalmente tú empiezas 150 miligramos 2 veces al día. Las tabletas vienen, es importante que sepan un detalle que parece menor, pero no lo es. Vienen tabletas en cápsula, pero la cápsula solamente es de 50 miligramos, las tabletas son de 100 y 150. Cuando tú utilizas la cápsula, la biodisponibilidad no es igual y tienes que dar muchas pepas, tienes que dar 8 pepas o 10 pepas en la mañana y 10 pepas en la noche. No es fácil esa administración. En cambio, y no las debes mezclar. Entonces tú das tu tableta, empiezas con 150 miligramos en la mañana y en la noche y semanalmente vas subiendo 100 miligramos en una dosis y después en otra hasta el promedio que yo he logrado llevar es a 250, entre 200 y 250 miligramos 2 veces al día. 300 miligramos 2 veces al día es pesado. La droga produce anemia, produce fatiga, produce síntomas digestivos, náuseas, y entonces se convierte, y es lo que a los pacientes les pasa, se convierte en una terapia de mantenimiento. ¿Por qué? Si yo estoy en remisión, tú me vas a castigar con este veneno, ¿me entiendes? Porque eso es la parte que uno se tiene que enfrentar, porque la gente lo tolera mal. Entonces, a mí a veces siempre lo he comentado, el papel aguanta todo. La gente te dice, da tal dosis, tal dosis. Resulta que no, esas dosis los cristianos de este lado no la toleran. No la toleran siempre, los 300 miligramos, y el costo se te da para arriba. Esa es la limitación, Rubén, del uso del olaparib. Aparte que nadie lo vende, entonces tienes que buscar tus proveedores, pero no importa. Hoy en día hay una gran cantidad de proveedores que traen todo lo que tú quieras en una semana cada vez. Pero eso es la limitación del olaparib. Sin embargo, la droga es buena. A medida que nos vamos familiarizando y le vamos cogiendo el truco, cómo manejarla, te das cuenta que al principio era insoportablemente fastidiosa utilizarla. Pero después, igual que el bevacizumab, uno le tenía pánico. Yo no sé qué pasa, si era que uno atraía mal de ojo, mala suerte, perforaciones, trombosis, infartos con el Avastin. No sé, ¿no? He empezado a ver que ya la cosa es más amistosa. Uno le va cogiendo la vuelta al fármaco y ya. Y lo otro, Jorge, perdón, que se me olvide lo último antes de que abra el micrófono, es que también se puede utilizar en primera línea. De la primera, es decir, de entrada, el mantenimiento de olaparib y Avastin, de bevacizumab. Hay un estudio que dice que la combinación pudiera ser, en teoría, un poco mejor, pero si una es cara, imagínate las dos. En verdad es difícil el costo de soportar el costo de esos dos fármacos. Ese es el problema de las terapias biológicas, el costo, pero son muy buenas para el que las pueda pagar. Es correcto. Fíjate, la presencia del BRCA en estos trabajos que se hicieron, ¿no? Ese 25%, 20% que pueden expresar los tumores de ovario con BRCA, realmente cómo están distribuidos en los trabajos, ¿no? Sí. A lo mejor puede ser la diferencia entre un caso y otro caso haya cambiado la estadística, ¿no? Sí, Fernando, fíjate que para el olaparib te seleccionan, tiene 4 criterios: carcinoma seroso de alto grado, carcinoma endometrioide de alto grado, el carcinoma primario peritoneo, que usualmente es un tumor de alto grado, y el tumor de la trompa de falopio, que es un tumor de alto grado. Entonces, siempre son tumores de alto grado y seroso. Entonces, esos tumores serosos de alto grado, la estadística te dice que entre 25 y 30% van a ser BRCA mutado, al menos, si no más. Por tanto, ahí es donde está la base, que quizá la gente te dice, bueno, no te pongas a gastar tampoco $1,000, vas a hacer BRCA, ¿entiendes? Porque cuesta $1,000, más todos los gastos que hay, y tú le das el olaparib a todo el mundo, porque es que funcionan los dos grupos. Unos más que otros, quizás es pronóstica, ¿no? Mira, aquí tengo, bueno, ya a los participantes, por favor, los que quieran participar de manera, digamos, a voz viva,
o lo pueden hacer perfectamente por el chat. Aquí tengo una pregunta para todo el panel. ¿Cuál es la experiencia en el uso de radioterapia en recaídas únicas pélvicas versus cirugía en pacientes AGO score positivo, sobre todo en estos tiempos de COVID? Es decir, recaída tratada con radioterapia en este momento en pacientes AGO score positivo. O sea, me imagino que la doctora Puerta se refiere a aquellos pacientes que no tienen posibilidad de cirugía o que en el tiempo de COVID preferimos no operar. Sí, pero voy a opinar. Mira, la radioterapia externa en cáncer ovario, desde que yo empecé a estudiar oncología, únicamente tenía una indicación en estadios 1 de ovario. Cuando te acuerdas, cuando empezamos a estudiar el diagnóstico, el tratamiento del cáncer 1 ovario, que Y en decían células nada, claras nada más, en sí, células sí, claras. pero que te decían o nada, o fósforo 32, o radioterapia. Tú sabes, cuando no existía nada, o melfalán, oral. Yo me acuerdo que eso eran las primeras clases. Y eran más o menos similares. El problema de la radioterapia, que contra enfermedad, y que funcionaba era porque era adyuvante, es decir, no había nada detrás de eso. El problema de la radioterapia a la pelvis es que después, viejo, lo que vayas a dar, porque no la va a curar, o sea, una masa ovárica, una masa en la pelvis, me refiero, están hablando de una recaída macroscópica que no quieres operar por tiempo de COVID, pero la radioterapia no te va a fundir esa masa tumoral. La radioterapia puede ser como uso paliativo, la lesión está sangrando, está obstruido, no puedo operar al paciente, pero no la va a fundir, y si la funde parcialmente no la va a curar, después el paciente va a tener que recibir otro tratamiento. Y resulta que tú comprometes la quimioterapia posterior. Cuando tú das una radioterapia a la pelvis, 4 o 5.000 R, tú después tus tratamientos de quimioterapia posteriores van a ser más complicados. Vas a hacer mayor toxicidad hematológica, más complicaciones, enteritis, diarrea. Yo personalmente creo que la radioterapia en este escenario, ni siquiera en COVID, porque yo sé que no es el tema de esto, pero en tiempos de COVID, el paciente en quimioterapia no le va peor por la quimioterapia. En tiempos de COVID, el paciente en quimioterapia con cáncer le va peor, es por las condiciones conocidas del COVID, la edad, las comorbilidades, y generalmente en cáncer avanzado les va peor que en pacientes que van adyuvantes. Pacientes que tienen estadios tempranos adyuvantes, el estar en quimioterapia no es deleterio, peor de lo que ya significa el COVID. Para mí, la radioterapia no la usaría. Yo también pienso igual que el doctor Sucre, que Carlos. Yo no he visto pacientes que la radioterapia en tumor de ovario la haya mejorado. Sí. Más bien nos ha complicado la cosa. Y la experiencia... Estamos hablando en cáncer epiteliales, ojo, ¿no? Sí. Sí, epitelial, solo epitelial. Para poder aclarar ese punto. Yo no he visto que haya mejorado. Es más, no lo usamos. Yo no sé si en Valencia la usan, pero nosotros no la hemos usado, no hemos tenido, no se nos asoma en una reunión de servicio darle radioterapia a estos pacientes. Le daremos... No creo que sea paliativo, algo... Sí, en algo... Ahora, el doctor Ronald... que es algo o nada. Pero sabemos que no va a responder. Experiencia en radioterapia en cáncer de ovario, no hay que yo recuerde. Sí, bueno, ahorita en tumores de células claras en pacientes que no toleren quimioterapia, pero es como tratamiento adyuvante, pero es algo muy, muy específico. Ahora, el doctor Ronald Castillo nos tiene un comentario. Hola, Ronald. Hola, buenas tardes. Bueno, este es el responsable afortunado de haber creado esto. Así que gracias por la idea. No, al contrario. Quiero felicitarlos a todos, de verdad, doctor, hubo bastante quórum a pesar de lo rápido que se hizo la invitación, y de verdad que felicito también a los panelistas, va muy claro todas las ponencias. Yo quería comentar que comparar ahorita la citorreducción secundaria con quimioterapia, yo creo que es un poco injusto para los cirujanos y para la cirugía. Ahorita tenemos los avances en quimioterapia, la inmunoterapia, lo que habló el doctor Carlos Sucre, tenemos los inhibidores PAR, que también han aumentado la sobrevida libre de progresión. No podemos separar una cosa de otra. Yo pienso que la cirugía forma parte del tratamiento estándar del cáncer de ovario. Lo que nos trae a cotación ahorita el de estos tres es que
la citorreducción secundaria es un procedimiento seguro que podemos realizar, sobre todo bajo las indicaciones que ellos hicieron en su trabajo. Lo otro importante que yo quiero recordar, que hizo referencia el doctor Coleman en su ponencia en Río de Janeiro, ahorita en septiembre de 2019, él concluye su ponencia cuando presenta los resultados del Desktop 3, aclara que aunque no se muestren beneficios estadísticamente significativos de la sobrevida global, sí hubo un aumento de enfermedad libre, de tiempo libre de progresión de enfermedad. Sin embargo, siempre los cirujanos tenemos una tendencia a decir, bueno, pero es que en mi centro no pasa eso. Eso pasó porque hay otros centros, pero en mis manos, si el paciente va a tener una mejor sobrevida. Y resulta que no es así porque ya hemos visto que varios trabajos reportan resultados similares. Fíjense lo que, cuando comparamos de estos dos, que la selección para pacientes para cirugía, para citorreducción secundaria, aunque fue casi que a juicio del cirujano, no fue el porcentaje de citorreducción completa estaba alrededor de 65% en comparación con Desktop 3 que estaba en 72%. Entonces fue bastante cercano. Entonces, para aclarar, el doctor Coleman le pedían que si habían subgrupos que de repente podían mejorar la sobrevida con una citorreducción secundaria. Por ejemplo, en el grupo de pacientes que tenían un intervalo libre de enfermedad, platinosensible, que tenían un intervalo libre de enfermedad, de repente ese subgrupo de pacientes sí se pudiera beneficiar de la citorreducción secundaria. Y resulta que él concluye que ningún subgrupo se puede separar de la quimioterapia. O sea, no podemos decir que la cirugía se benefició, que esos pacientes se beneficiaron únicamente de la cirugía, porque también están los beneficios de la quimioterapia. Y otra cosa que ya lo dijo el doctor Sánchez Lander es que lo impresionante es cómo vemos que la sobrevida global y la sobrevida libre de progresión aumentó 3 veces de lo esperado. Creo que hacen la acotación en el estudio de estos 3. Bueno, esa era la observación que quería hacer. De verdad, los felicito. Estuvo muy buena la revisión. Espero que sea la primera de muchas, doctor Lander. Claro que sí. Eso, bueno, tú eres el responsable de la próxima. Mire, como dice, reconozcan los pueblos. Ronald va a hacer, con la gente de Valencia, se va a encargar de la próxima reunión. No, gracias a ti, Ronald. Bueno, fíjense, una de las cosas, porque bueno, las buenas noticias también hay que verlas eso es como cuando se te acerca alguien a venderte algo que está muy bueno y tú dices, oye, no puede ser todo tan bueno, ¿no? Pero fíjense, las tasas de citorreducción óptimas para el estudio que todos conocemos, el RTOG de Bergot, y después la contraparte que se hizo en el Memorial de Nueva York. Esto es para cirugía primaria, ¿ok? Cirugía primaria, no estamos hablando de recaída. Las tasas de citorreducción óptima rondan el 68-70%, de los cuales 60 y tantos, 50 y tantos son citorreducciones completas, es decir, sin enfermedad macroscópicamente visible. Eso es una tasa excelente. Eso es lo que permite, junto con el carboplatino y paclitaxel, después, como es, 105 meses de supervivencia global, que es lo que hablábamos anteriormente. Bueno, para el Desktop 3, la tasa de citorreducción completa es de 72.6%. Eso es una tasa, mira, Carlos, eso es algo barbárico. La verdad que es una excelente noticia. Es decir, el sistema AGO, que es sencillo, porque aquí no estamos pidiendo al paciente un CT PET ni nada, un sistema clínico que está anclado en la citis mayor de 500 cc. Buenas condiciones generales, porque a nadie se le ocurriría operar un paciente en malas condiciones generales por una citorreducción secundaria. Y lo más importante y problemático, que haya tenido una citorreducción primaria R0, cosa que es un elemento cada vez más raro, porque según el mismo Bristow en su metaanálisis, solamente el 30% de las pacientes en Norteamérica, en los Estados Unidos de Norteamérica, son tratadas de manera adecuada y según los esquemas del NCCN, de manera que las tasas de citorreducción en general en los Estados Unidos no llegan ni al 30%. Es citorreducción óptima. Entonces, esto insiste más, yo creo que en la parte docente que nos ocupa, pues a la gran mayoría de los que estamos aquí en este chat, es que sencillamente la citorreducción primaria completa es el objetivo más importante, inclusive a la hora de contemplar la recaída que pueda tener la paciente en los pocos años o muchos años, ojalá con la suma de todos estos elementos.
No sé si alguien más, de verdad este tipo, bueno, hay muchas Guillermo felicitaciones. Borga Doctora, está pidiendo la palabra. ¿quién? Guillermo Borga. El doctor Guillermo Borga. Hola Guillermo, ¿cómo estás? Hola, ¿me oyen? Perfectamente. Muchísimas gracias al panel, de verdad que estuvo todo excelente, un altísimo nivel como siempre. Pues ustedes siempre han tenido muy alto nivel. De hecho, en mi internado rotatorio de pregrado, la única cirugía que yo entré fue con la doctora Gianpietro Loreta, y fue un protocolo de ovario casualmente. Y fíjense, ahora están aquí ustedes tres, mis profesores y maestros, y para mí es un honor haberlos oído. Yo quiero hacer un comentario porque yo creo que se abre una posibilidad más, nuevamente infiriendo, como ustedes comentaron, que ya desde que a mí me están enseñando en el Racetti, ya esto se hacía y todavía no tenían evidencia para ello y lo hacían de rutina. Eso quiere decir que el sentido común que menciona el doctor Sucre siempre ha ido de la mano con los médicos, sobre todo en la formación en este país. Entonces, fíjense, una posibilidad que quiero comentar y me gustaría oír la opinión de los tres. Si tenemos una paciente que se le hace citorreducción óptima, va a tratamiento con platino, posteriormente olaparib, 4 años libre de enfermedad, recae, se ofrece una segunda citorreducción óptima, va nuevamente a quimioterapia con platino y en esta oportunidad olaparib o Avastin, cualquiera que sea la alternativa. Y si esta paciente por casualidad tiene 3 años libre de progresión, ¿quién no le va a ofrecer una citorreducción terciaria en caso que ocurra? ¿Y quién no le va a ofrecer tratamiento de nuevo? Me gustaría saber su opinión sobre ese aspecto, a ver, ¿qué opinan ustedes? No sé, Fernando, Loreta. Bueno, siempre que tenemos un paciente en buenas condiciones, y ahí el doctor Sucre también lo dice, tenemos que evaluar la posibilidad. Ahora, lo que pasa es que trabajos de tercera resecabilidad, o sea, tercera operación, realmente no existen muchos. No sé si ustedes saben más, si saben alguno de eso, pero porque los pacientes no llegan. Pero con estos nuevos tratamientos a lo mejor sí lo vamos a ver. Lo que dice Jorge, lo que dice Carlos Quintero, que quizás hay que replantearse quizás la posibilidad de una tercera operación, una tercera resección, no lo sabemos. Pero hasta ahora realmente estos pacientes no llegan. O tienen muy mala calidad, o llegan, o tienen una mala calidad de vida, y eso es algo que también hay que evaluarlo. No sé. Yo creo, Loreta, en una década, con las buenas noticias que vienen surgiendo, en una década, en menos de una década estamos discutiendo aquí el valor de la citorreducción terciaria o más allá de la secundaria. Hasta ahora claro, no claro. Ahora, pero yo sí creo que a lo mejor con esto viene un cambio. No lo sabemos. Claro. No lo sabemos. Y en oncología lo que hoy es verdad, mañana es mentira. Y ahí vamos. Sí, uno de los elementos, Loreta, que Fernando, disculpa para poner, uno de los elementos que quizás no están bien aclarados en ambos estudios es la cantidad de pacientes o la proporción de pacientes que fueron sometidos a quimioterapia neoadyuvante y posteriormente a cirugía de intervalo, ¿ok? Porque es una nueva realidad. Hoy comentamos justamente también con Carlos, si las tasas de citorreducción óptima, estamos hablando de óptima, ¿sí? 1 centímetro para abajo o ninguno por foco, o cero enfermedad. Son bastante precarias, estamos hablando de Occidente y lo es también en Estados Unidos, en Argentina, fue un problema grave que tuvo el RTOG, son bajas. La quimioterapia neoadyuvante más cirugía de intervalo genera unas tasas de citorreducción R0 que están por encima del 70%, 80% en la mayoría de los casos. Nosotros la serie que presentamos en los años 90, que creo que estaba Fernando y Cénsola, nosotros teníamos una tasa antes del año 95 de apenas 33% de citorreducción óptima, estamos hablando.
cuando operábamos a las pacientes de manera sistemática, todas las pacientes con enfermedad localmente avanzada. Ahora, cuando comenzamos a utilizar la quimioterapia neoadyuvante e íbamos a cirugía tras 3 o 4 ciclos, estas pacientes salían limpias y sin enfermedad en un 88%, en un país de tercer mundo donde todavía no teníamos la posibilidad de hacer laparoscopia en forma primaria, o no había los criterios, sino que se generaban aquellos viejos criterios de Bergot, ¿no? Que si la CITI más de 5 litros, más de 1 kilo de enfermedad, etcétera, etcétera. Entonces, hoy en día los sistemas de selección, tanto primarios, yo creo que hay que insistir que los criterios de Fagotti son importantísimos porque permiten a la paciente un altísimo chance de que seas escogida de manera idónea o a cirugía primaria más quimioadyuvante o a quimioterapia no adyuvante más cirugía de intervalos sin equivocar. Y fíjese que las tasas al final son similares con supervivencias bastante importantes. De manera que en la parte quirúrgica, Carlos, hay que insistir nosotros en afinar a nuestros residentes en la selección del paciente con cáncer de ovario avanzado. Hoy en día la laparoscopia primaria es un elemento básico para identificar el paciente que sí es candidato a cirugía o el paciente que debe ir primero a quimioterapia, porque ese paciente que dejamos R0 en cualquiera de las dos ramas, cuando recaiga, va a tener seguramente una mejor supervivencia cuando le hagamos una citorreducción secundaria. No sé si hay algo, aquí hay otra pregunta. Sí, por un comentario de la pregunta. Fernando, tú. Sí, no te preocupes. Tenemos una paciente, digamos, compartida entre Caracas y Valencia. Caracas le ha puesto la quimioterapia y Valencia nosotros le hemos operado. En relación a la respuesta de esta paciente, un carcinoma de ovario avanzado que hizo una recaída, una citorreducción, digamos, secundaria, recibió Avastin por algo de 3 años, recibió, y fue suspendido por recibir 3 años seguidos de Avastin. En una proeza en este país. El paciente lo cumplió y se demostró que no había enfermedad y después estuvo sin tratamiento el espacio de 2 o 3 años. Actualmente presenta una nueva aparición de enfermedad y sería entonces el caso de la citorreducción terciaria. Pues nosotros hablamos con oncología médica y planteamos que puede ser una posibilidad de resecar esta lesión, que es una lesión pélvica central, y después iría a probar o a tratamiento con inhibidores del PARP, que sería lo ideal con esta paciente, ¿no? Esa es una forma de una citorreducción terciaria. Bueno, pero es que tú, Fernando, estás hablando de ese caso como el caso hipotético que Guillermo Borga está planteando. Son casos, por supuesto que casos aislados, seleccionados. La tercera cirugía siempre puede tener cabida. Es que no va a haber una respuesta para eso. No va a existir un estudio que lo niegue o lo confirme, porque como dice Loreta, ese volumen de pacientes no lo va a haber. Y aquí nuevamente se impone el sentido común. Y el sentido común te dice que si una persona te pasa 3, 4 años de intervalo libre de enfermedad, que te respondió bien al primer tratamiento, que recae y lo opera y te responde bien al segundo tratamiento y pasa 3 años bien, como en todos estos casos, si la enfermedad es resecable y que tú crees que la vas a resecar sin poner en peligro a la paciente, o no la vas a mutilar, no vas a hacer nada dantesco, sino que puede ser una cirugía realizable, yo creo que es un caso seleccionado y que debes hacerlo. Y irá para otra vez para quimioterapia con platino e irá después de eso con la terapia de mantenimiento que no hayas usado en el pasado. Si usaste Avastin, si usaste Olaparib, usas el otro y es así. Claro. Y eso tú tienes razón. Y eso es el caso que planteó Guillermo igualito. Ahí Yo caemos creo que sí. en la oncología personalizada. No sé. Claro, Loreta, pero es que los libros, acuérdate una cosa, Por en eso, los libros, oncología personalizada. los libros están hechos primera línea, segunda línea, tercera línea para adelante, empieza tu cabeza a usarla, ¿entiendes? Y individualiza los casos. Claro. No Bueno, te quiero mira, contar las anécdotas que uno ha visto de ese tipo, ¿no? aquí tenemos una pregunta del doctor Payares. Dice, bueno, felicita a todo el panel, excelente actividad. Dice, sin duda alguna, la más importante es la evaluación integral del equipo oncológico. Bueno, eso ya lo que comentó Carlos, y llámase oncología médica y cirujanos oncólogos. Es vital la selección del paciente que califica a cirugía, a citorreducción secundaria adecuada. Y segundo, si se decide a ir a la citorreducción,
el oncólogo debe realizar la correcta citorreducción. No es lo mismo evaluar los resultados en centros no experimentados o realizados por ginecólogos sin experiencia comparado con centros especializados y con cirujanos expertos. Sí, definitivamente es un desafío. Siempre comentamos que la recaída tiene una energía cinética a veces más dura que el diagnóstico inicial. Decirle a una paciente que ha recaído a veces es más difícil que decirle la primera vez que tiene cáncer. Y cuando no hay una herramienta que nos permita ofrecerle, digamos, alguna esperanza, pues definitivamente que eso es un tema que nos afecta a todos. Pero muchas veces paliar esa necesidad que teníamos de hacer algo, porque muchas veces no hacer nada era la mejor alternativa, hoy en día está objetivizado. A mí me contenta muchísimo, no sé qué opina toda la audiencia y los del panel, de que podamos hoy en día objetivizar algo, Carlos, donde nos caíamos a puñetazos en las reuniones de servicio, si esta paciente la operábamos o no. Hoy tenemos, y en citorreducción secundaria son 3, me insisto en ese elemento, porque son 3 elementos muy fáciles. No hay que hacerle ni siquiera un estudio para decir que una paciente es candidata a una citorreducción secundaria. Sabemos que está en buenas condiciones. La CITI es mayor de 500 cc, pero insistir en ese elemento primario y tenemos que irnos. Yo creo que una de las conclusiones que podemos ir adelantando es que el abordaje racional de toda paciente con enfermedad, con carcinoma de ovario localmente avanzado, estadio 13 en adelante, es la realización de una laparoscopia diagnóstica y tamizarla bajo los esquemas y los criterios de Fagoti para ofrecerle la mejor oportunidad de salir con una cirugía R0 y poderla atajar en sus recaídas con las mejores condiciones posibles. Carlos, tú tenías un comentario. Sí, no, que la segunda parte del comentario de Eliezer, voy a poner como los políticos, saludos Eliezer. Entonces fíjate, la segunda... Dios te bendiga, Eliezer. 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 La segunda parte de lo que dice Eliezer es además que quién lo opera. Y este problema de la cirugía de ovario es un problema en todo el planeta, en todas partes. ¿Entiendes? La cantidad de cirujanos, sin ánimo de nada, porque yo vengo mi papá era cirujano general, estoy casado con una cirujano ginecólogo, pero los cirujanos generales, los ginecólogos, solo los ginecólogos simples, estamos hablando. No, esto no es una cirugía, esto es una cirugía para ginecología oncológica. Y aún, y perdona con todo el respeto que yo quiera decir aquí, porque nosotros los oncólogos tenemos que lidiar con todo tipo de cirujanos. Dígame cuando lidias con los urólogos, no te quiero contar, cuando lidias con otras especialidades quirúrgicas, es las personas que sepan operar. Ni siquiera los cirujanos oncólogos generales. No todos hacen bien un protocolo ovario. Todos lo sabemos. Para algo está la especialización. Están los que se dedican a pescuezología, los que se dedican a partes blandas, los que se dedican a ovarios, los que se dedican a mama. Esto debe ir a quien sabe hacerlo. Y esto es una cirugía para los que lo hacen, yo no voy a decir todos los días, porque no hay casuística para todos los días. Pero digamos que tú estés continuamente operando esto. Y a medida que avanza en la secundaria, y si en el futuro hablamos de la terciaria, más razón todavía para que esto sea hecho por los que lo saben hacer, que son parte de lo que dice Eliezer. Y esto pasa en los Estados Unidos, y pasa en Europa, en que todo el mundo se quiere meter. Y pasa en las otras especialidades con los otros tumores. Yo pudiera estarte un día aquí contando de la prostatectomía. ¿Entiendes? Eso es otro tema, otro día ojalá. Exacto. ¿Entiendes? Entonces, el punto es quién sabe hacer esa cirugía. Entonces, yo creo que el techo de la cirugía, la técnica quirúrgica está, tú la puedes hacer por robot, por laparoscopia, asistida por robot, abierta, la que mejor sepas hacer. Pero la cirugía tiene su techo siempre y cuando el cirujano, el que va a operar, sea el adecuado. Claro. El que es ustedes. Ojo, Carlos, y por ahí viene una excelente noticia también sobre el uso de cirugía laparoscópica en cirugía de intervalo. O sea, vamos como mejorando las noticias poco a poco. Bueno, mira, saludos de la doctora Vicky Barriola, que está con nosotros. Por ahí la doctora Liliana Castillo, también agradecemos su comentario. Y aquí hay un comentario de David González que me parece muy interesante. Con la adición de terapias dirigidas como los INH, PARP, a los inhibidores de PARP, los PARP inhibidores,
que conlleva la mejoría de la supervivencia, en un futuro será un poco más común discutir citorreducción terciaria. Saludos, gusto escucharlo. Que yo creo que esto es un elemento interesante. ¿Creen que David considera que justamente la elevación de la supervivencia libre, progresión y global con el uso de estas nuevas herramientas probablemente haga o bien que la paciente llegue a su expectativa de vida, que es algo muy deseable, porque convertiría una recaída en una enfermedad crónica tratable con una terapia de mantenimiento, Carlos, sin ir a cirugía, sobre todo en pacientes muy ancianas, o a considerar en pacientes jóvenes un nuevo esfuerzo citorreductor, ¿no? Y Más allá de fíjate, secundario, ¿no? y un comentario final a esto, con el uso del olaparib, lo importante es que tú estás alargando el tiempo de que el paciente vuelva a recibir quimioterapia para una eventual recaída. En cáncer de ovario, mientras más pase el tiempo entre una recaída y otra, y pase el tiempo entre la terapia pasada y la nueva terapia, vamos a hablar de los platinos, siempre tiene que ir un platino o un derivado de platino. Mientras más pase tiempo, eso es. ¿Por qué en el solo uno es tan bueno esto? Porque si tú das a una persona 5 o 4 o 5 años de mantenimiento libre de recaída, después de cirugía primaria y quimioterapia primaria, cuando la persona te recaiga a los 5 años, eso es un tumor sensible, eso es un tumor manejable otra vez, ¿entiendes? Y entonces lo vas a volver a operar y le vas a volver a quimioterapia y te va a volver a responder, ¿entiendes? Y entonces tú estás prolongando la vida. Antes de tener los PARP inhibidores o cualquier otra terapia de mantenimiento, era cirugía, quimio y reza que pasen los 6 meses. Para poder volver a, tú sabes, a tener sensibilidad a los platinos o a los taxanos. Entonces, eso es lo importante, es que alargas el tiempo sin tratamiento. Aquí hay una pregunta de Gabriel Pérez que dice, ¿hay alguna experiencia en pacientes que se les haya realizado una cirugía de intervalo con una citorreducción óptima R0, que recibieron quimioterapia y tengan una recaída después de los 6 meses, se benefician de una citorreducción secundaria? Sí, es una, a ver, lo que pregunta Gabriel es que en lugar de haber hecho una cirugía primaria, se haya hecho quimioterapia adyuvante más cirugía de intervalo y recae después de los 6 meses. El valor de la citorreducción secundaria en pacientes tratados originalmente con quimioterapia en adyuvante de intervalo. Yo creo, Gabriel, que la respuesta está en el comentario que yo hice. Ninguno de los dos estudios, a menos de que hayan publicado un análisis o un documento adicional, no dice cuántas pacientes fueron a cirugía, y sobre todo acuérdense que el Desktop 3 no ha sido impreso todavía, ¿no? O sea, yo no he tenido acceso sino al abstract que es el último comentario. De manera que no sabemos cuando se dice en los pacientes que recaen, cuántas de las recaídas fueron tratadas con cirugía primaria más quimio o quimioterapia en ayudante más cirugía de intervalo. Eso sería interesante para saber cómo se comportaron. Saldrá en el apéndice del estudio. Seguramente, pero no lo tenemos. Bueno, ya aquí tenemos ya la pregunta de David González, excelente actividad. Luis Daniel Rodríguez, esta enfermedad nos demuestra que la oncología debe ser integral y multidisciplinar. Agradecido por la actividad, a ti también, Daniel, por tu presencia. César Pacheco, un punto a tomar en cuenta es que la gran mayoría de los pacientes debutan con estadios avanzados 3C y la recaída usualmente no tiene patrón. Eso es completamente cierto. Y la escoge la vía de quien a rescatar quirúrgicamente es imprescindible para obtener un buen resultado. Es decir, como decía el doctor Parra, el primero que agarra el paciente es el que tiene la mejor oportunidad de brindarle una buena supervivencia a estos casos. No sé si hay alguna otra pregunta, algún comentario para pasar a las conclusiones, si los pueden escribir, o alguien que quiera hacer una pregunta o comentario directamente en el micrófono para abrirle su... Bueno, doctora Loreta, comenzamos con las damas. Ya son las 7:05 de la noche. ¿Qué podemos concluir con esta buena noticia que te trajo don Carlos del Solos 2, el Desktop 3?
Los chinos están trabajando en un esquema que suma sea 125 y algunos elementos radiológicos. Bueno, yo pienso que, y quizás Carlos Sucre sabe de esto más que yo, esto de hablar de la letalidad sintética, ¿no? Eso es interesantísimo. ¿Qué viene? Viene cosas interesantes, viene algo como que yo digo que menos es más. Quizás en ovario, ¿qué nos está diciendo? Que tenemos otras herramientas, como dice el doctor Sucre. Ganamos de a poquito, como dice Fernando, ganamos de a poquito. ¿Qué hemos ganado? Tiempo. Tiempo para que salgan nuevas cosas y nuevas experiencias y más trabajos. Mientras tanto, los cirujanos lo que nos queda es lo que sabemos hacer, operar con criterio lógico, lo que estamos haciendo. Y definitivamente los criterios de Griffin, que quizás fue uno de los primeros que habló de la citorreducción óptima, siguen siendo actualmente un arma en cáncer de ovario seroso. Vamos a hablar claro. Esto es otra cosa. Estamos hablando del epitelial, pues. A ver, y también con las nuevas drogas, no hay una. Hay cantidad de drogas que el doctor Sucre ha mencionado. Vamos a ver, ahí trabajo el Ariel 3, vamos a ver qué sale. Todavía no se han terminado, no se han cerrado y vamos a ver los resultados. Va a ser interesante. Quizás vamos a tener que cambiar los paradigmas que estamos acostumbrados a otros y ahí vamos. Muchísimas gracias, Loretta. Fernando, ¿qué nos puede decir para cerrar? Sí, mire, realmente me parece una buena oportunidad para demostrar lo importante de la investigación, sobre todo los casos de desktop, los trabajos de desktop, un trabajo formulado, maduro, hicieron 3 procesos. Primero identificaron cuáles de las diferentes variables son las responsables de una R0. Segundo, demostraron que es posible hacer el método. Y tercero, hicieron la demostración aleatoria. De esa manera pueden demostrar que en cirugía podemos tener un resultado adecuado y demostrar que sí podemos hacer la diferencia. Y ese resultado que nos va a ayudar tanto a la parte quirúrgica como a la parte de quimioterapia para obtener el mejor sobrevida para la paciente. Eso que hace la diferencia realmente con estos nuevos trabajos. Don Carlos, te tocó hablar de último. Ya vamos a pedir las pizzas, Carlos, para todos porque lleguen motorizados. El doctor Carlos Sucre. Todo es a mi cuenta. Mira, la cirugía llegó, ustedes como dicen, la cirugía llegó y ha demostrado su valor. Lamentablemente no se puede hacer más. No se puede hacer más con la cirugía. Solamente tener criterio y hacerla bien. Y aplicarla cuando hay que aplicarla. Lo que tiene que mejorar, como diría mi abuela, son los guarapos o los remedios. Que hagan que esa cirugía valga la pena y que la gente tarde más en recaer y eventualmente curarse. Los tiros no van por la quimioterapia. Ya la quimioterapia también alcanzó su techo. Las terapias biológicas poco a poco han ido apareciendo. Un concepto que quizás los cirujanos no, pero permítame un minuto extenderme en esto, que ustedes no lo tienen por qué saber completo todo, pueden tener conocimiento, pero no porque no es el área que ustedes manejan. Pero con el advenimiento de la inmunoterapia y los checkpoint inhibidores que se están utilizando en muchísimos tumores, los PL1, los 5, cualquiera de los fármacos, los anti-PL1 que hay. En ASCO recientemente, en el año, salió un trabajo en cáncer de colon, les pongo este ejemplo. Cuando uno decía en colon ya no se ha inventado más nada, y comparan cirugía y quimioterapia contra cirugía e inmunoterapia en aquellos pacientes que califican para inmunoterapia, en este caso porque tienen una inestabilidad microsatelital, que es una determinación de unas proteínas, o sea, que hay una expresión de estas proteínas en sangre, en el tumor. La presencia de esta inestabilidad microsatelital hizo que esos pacientes con pembrolizumab les fuera, pero mucho, no ni siquiera un poquito mejor, mucho mejor que con quimioterapia. Lo vimos en cáncer de mama, todos hemos vivido la historia del cáncer de mama cuando descubrieron el HER2 y entonces vino el tratamiento con trastuzumab y ustedes todos lo vieron cómo cambió la historia natural del cáncer de mama en los HER2. Cuando empiezas a documentar estas proteínas y dónde le vas a dar a estas proteínas, y en el caso ahorita la FDA
aprobó ya unánimamente en todos los tumores que expresen inestabilidad microsatelital el uso de los anti-PL1. El problema de la inestabilidad microsatelital que dependiendo del tumor se expresa 5, 10, 20, 30%, entonces no todo el mundo califica, pero estas cosas van mejorando y van cambiando mucho. Cuando logremos encontrar la proteína, además del PARP en ovario, que encuentres esta segunda proteína, que le puedas dar donde tienes que darle, ¿entiendes? Entonces serán esos pacientes que después de la cirugía y de la terapia, tú utilices esta otra terapia biológica. A lo mejor las combinas, las das en secuencia. Mira, mejores lo hemos visto en los otros tumores. En ovario es donde menos lo hemos visto todavía, pero están saliendo nuevos fármacos de este tipo, pues, de terapia biológica. No se ha dado con la tecla, pero se va a dar porque se dio en melanoma, en riñón, se está dando en dos tumores. ¿Por qué no? Cuello uterino, ahorita en cuello uterino tú entras y en endometrio, ya tú ves tu inestabilidad microsatelital o tu PD1 y la primera endometrio no se debe manejar con PL1 en quimioterapia. Entonces, ¿por qué no vas a hacer en ovario? Es cuestión de que lo se va a demostrar. Y es ahí donde va a cambiar esto. Porque ya no puedes operar más al paciente, ya no le puedes arrancar más nada. O sea, ya la cirugía, pero hay que hacerla. Sin cirugía no lo vas a lograr. O sea, entonces, la palabra por ahí que dijeron es una no sustituye a la otra, se complementa. Entonces, el futuro pasa porque los remedios mejoren. Y yo creo que vienen mejorando rápido, a paso sin ánimo político. Es más, usándole este lado del lado nuestro, a paso vencedores. Eso sí vienen a paso vencedores, las terapias dirigidas. Y van a llegar y vamos a lograrlo en cáncer ovario. Vamos a cronificar la enfermedad. Como se cronifica cáncer de riñón, como se cronifica melanoma, como se cronifican una serie de enfermedades que antes eran mortales de entrada. Y bueno, y veremos mujeres 10, 15, 20 años con cáncer de ovario avanzados andando por ahí. Ojalá, y eso, yo creo que, bueno, para finalizar, yo quería que desde el punto de vista docente, yo creo que hay que insistir en lo que se ha hablado a lo largo de la tarde, y es en seleccionar el paciente bien que va a ir a cirugía o a quimioterapia previamente, tanto en la recaída como en la cirugía primaria. Estamos hablando de enfermedad avanzada. El objetivo R0 lo tenemos que tener tatuado en el cerebro, en la retina. Aquí. Esa es la mejor manera de ayudar a nuestra paciente, bien sea en la cirugía primaria o bien sea después de que los oncólogos médicos den 3, 4 ciclos de quimioterapia. Esa es la idea. Y afortunadamente ya tenemos manera de instrumentalizar la decisión de manera muy fácil de seleccionar una paciente que termine con una R0 en una citorreducción secundaria. Además de la buena noticia, pues, del uso de estos instrumentos, de estas herramientas nuevas como el olaparib en recaída, pues, como decía, dentro de una década podamos estar hablando de la necesidad de una citorreducción terciaria y su gran valor. Bueno, finalmente quiero darle las gracias a la Sociedad Venezolana de Oncología por su amable gesto de darnos su aval a última hora, a todos los presentes. En la reunión que viene me gustaría que los residentes de cirugía de ginecología oncológica, Loreta, estén aquí. Eso es que tenemos que estar todos juntos y vamos a ponernos eso como objetivo. Carlito, don Carlos Quintero. Yo estoy a la perdón. Yo estoy a la orden. Yo estoy a la orden por aquí. Carlos es un experto en mediación. Y bueno, muchísimas gracias a Loreta, Fernando, don Carlos. Es siempre agradable verlos a todos. Aquí algunos han abierto sus videos. Los que estén en Bermuda no se paren todavía hasta que cerremos el chat. Bueno, cuídense mucho y nos vemos el mes que viene, que Ronald se va a encargar de la gente de Valencia. A ver si nos mandan, mira, Carlos y Loreta y Fernando, un buen lomito para acá, ¿oíste? Que Carlos ya les va a mandar las pizzas. Loreta, Vaya foto de lomito vamos a mandar. La pizza, Carlos, la pizza. La pizza. Dale, un abrazo. Chao. Un abrazo a todos. Colgamos colgamos la actividad grabada en cualquier momento, les avisamos. Hasta luego. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Gracias a todos. Buenas noches. Un abrazo. Bye.